Llega noviembre. ¿Y en noviembre qué ocurre? Pues que nos saturan a Black Fridays, a Yo no soy tontos, a aniversariazos y a miles de ofertas y días sin IVA que nos aturden. Sin embargo, en Consum se pone a las personas en el centro y por eso no se priorizan las colas ni las peleas, sino que se celebra desde hace años el Día de las Personas. Y ahí nuestro reto, vender más y vender mejor, sin promos ni rebajas que convirtieran la celebración en algo estacional. En Consum lo que se vende es bueno todo el año y siempre acompañan a los clientes hasta los productos por los que les preguntan. Eso es así, y así nació la caja que da las gracias. Una caja regalo donde podían guardar un obsequio y escribir una dedicatoria para sorprender a ese alguien especial. E hicimos una campaña que llegó a 15.300.000 personas, millones con M, personas con P. Y creamos una web para dar ideas de cómo personalizar las cajas, que tuvo 26.000 visitas en una semana. Y lanzamos una promo en la que participaron más de 2.600 personas en un día. Entonces llegó la gran jornada, el Día de las Personas. Y en Twitter se llevó a cabo la primera cadena de tweets entre 26 marcas y las redes sociales obtuvieron 6.692.805 impactazos y generaron más de 2 millones de interacciones. Pero no fue solo un éxito online, no, sino que más de 22.000 personas montaron su caja y al incluir nuestros productos como parte del regalo superamos en un 1,34% el objetivo de ventas, llegando a un aumento del 3,34%. Y recordad, sin promos ni leches. Bueno, leche sí. Y también conseguimos un 4,34% más de afluencia a la tienda, gracias a las 60.000 personas que vinieron a celebrarlo. Y eso que era martes y puede que hubiera hasta fútbol. Aún así, aunque lo petamos, lo más importante es que hicimos que clientes y trabajadores pudieran de forma emotiva darles las gracias a esas personas que siempre les acompañan. Gracias, cariño, por hacerme el mejor regalo de mi vida. Fue tan bonito.